Entonces a esas personas tiene que enseñarles uno el amor de Jesucristo, el por qué Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, el por qué su muerte y su resurrección, el por qué nos entregó ese amor a nosotros, porque dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero después de eso hay muchos otros libros de la palabra que son más allá de los evangelios que nosotros tenemos. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuatro evangelios, dicen por ahí atrás, dicen 3. ¿Quién da más, quién da menos? Tenemos, le han nombrado siempre 4 evangelios, pero en realidad Lucas empieza diciendo: este es un resumen, una recopilación de los evangelios. Dice: porque lo he puesto por orden. Entonces en realidad son 3 evangelios, pero cuando Lucas los pone todo en orden, entonces es un evangelio más, y por eso llamaban el cuarto evangelio. Son 4 evangelios, pero en realidad inclusive si usted lee la Biblia, nosotros hoy en día sabemos que Lucas es un apóstol, porque así lo marca ya la tradición de todos nosotros. Pero en realidad lo que Lucas era un fariseo, era un escriba, Lucas era un escriba, Lucas era el escribano de Pablo, y a través de todo eso Lucas fue aprendiendo los evangelios, viendo los milagros, viendo todo lo que él no miró todo lo que el Señor hacía, él recopiló todo a través de los testimonios hablados y verátiles que los apóstoles daban, y él lo recopiló y todo lo puso ahí. Pero le hablo de todo esto porque la gran preocupación en el corazón del Señor Jesucristo y de todos los apóstoles era la siguiente, inclusive lo decían marcadamente, continuamente, dice: en cuanto yo me vaya, de entre ustedes mismos, dice la Escritura, pongan mucha atención, dice: cuanto yo me vaya, de entre ustedes mismos se levantarán falsos profetas. ¿Y qué es un profeta? Alguien que habla por otro, o sea, y cuando nosotros estamos al frente, ¿de parte de quién estamos hablando? Del Señor Dios, Papá, Jesucristo, Hijo y Espíritu Santo. Entonces estamos hablando la palabra. Entonces hay muchos profetas. Bueno, hay diferentes eslabones, hay diferentes niveles de profecía, pero la Biblia marca que todo aquel que habla, la palabra misma dice: profeta es alguien que habla por otro, en vez de alguien que habla por otra persona. Es un profeta. A lo mejor hay muchos profetas chismosos, ¿verdad? Porque hablan por otros, pero no están hablando la verdad. Pero la palabra nos marca eso precisamente, y nos dice que de entre ustedes mismos, es la gran preocupación que dice: de entre ustedes mismos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, y nos habla constantemente de esto. Ya tenemos casi más de 2 meses hablando de los tiempos postreros, hablando de la segunda venida, hablando del Apocalipsis, y hoy vamos a estar hablando de la vanagloria del falso evangelio. ¿Cómo se llama? La vanagloria del falso evangelio. Esto debido a que he escuchado muchos pastores que dicen: somos el evangelio, ¿cómo es? La sana doctrina. Somos la sana doctrina, somos la sana doctrina. Todo el mundo dice que es la sana doctrina. Los testigos dicen que es la sana doctrina. Los mormones dicen que es la sana doctrina. El evangelio completo. ¿Quiénes son esos que dicen? Es otra, exactamente, el evangelio completo de la sana doctrina. Y hablan mucho de la sana doctrina, pero mi pregunta es: ¿cuál es la sana doctrina? ¿Qué es lo que nos están enseñando como sana doctrina? La sana doctrina, amado hermano mío, sabemos que una doctrina es una enseñanza. Eso es lo que es una doctrina. Por eso los que eran católicos, a ver cuántos fueron católicos alguna vez. Amén, amén. Ya Dios los perdonó, ¿verdad? Aleluya. Ya Dios nos perdonó. Gloria sea al Señor. Entonces nosotros sabemos que ¿cuántos nos bautizamos y nos confesamos y tantas cosas ahí? La mayoría, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando nosotros íbamos para bautizarnos a la doctrina, o sea, a la enseñanza de la Iglesia Católica. Por lo tanto, toda iglesia cristiana también es una iglesia de doctrina. Una iglesia le llamamos dogmática, que tiene su propia doctrina. Cada iglesia, amado hermano mío, cada iglesia, aún católica, aún mormona, aún tienen sus propias doctrinas. Nosotros tenemos nuestra doctrina. La iglesia de allá en la esquina tiene su propia doctrina. Cada quien tenemos la propia doctrina en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo lo remarca bien cuando él dice: cada uno esté convencido en su propia mente. Esté convencido en su propia mente. Porque una de las peores cosas es que cuando usted va a un lugar y usted está solamente ahí por estar y usted no está convencido,
va a salir herido de él. Va a salir pateado, mordido, arañado, chamuscado, jalado de la greña, de todo, porque usted no está seguro de lo que usted quiere. Conozco evangelistas, cristianos que ahora son católicos, católicos que ahora son testigos de Jehová que ahora son cristianos, cristianos que ahora son mormones, y en sí anda la gente para arriba y para abajo, pero escrito está. Yo solamente tengo una palabra para decirlo hoy a usted: escrito está. Porque la Escritura dice: y en aquellos postreros días la ciencia se aumentará y la gente correrá de aquí para allá. Cuando la palabra de Dios nos está hablando que la gente correrá de aquí para allá, de un lugar a otro, no está hablando de que correría de un país a otro, de que correría de una ciudad a otra. Está hablando acerca de la gente en las iglesias, y la gente correrá de aquí para allá. Amado hermano mío, ¿cómo están hoy en día las iglesias? La gente no tiene raíces en sus iglesias. La gente no tiene frutos en sus iglesias. La gente anda de aquí para allá, de aquí para allá. Y mira, amado hermano mío, como congregación, cada iglesia, no importa qué iglesia sea, como congregación, hay bendiciones que son para la congregación. Porque el Señor decía muchas veces: y bendeciré a mi pueblo. Y usted dice: pero todos somos su pueblo. Sí, amado hermano mío, pero cada iglesia tenemos una misión de parte de Dios. Somos una célula en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada célula de nosotros no hace lo que las hormonas ni lo que las neuronas. Cada parte hace una obra en el cuerpo de nosotros. Usted, como iglesia, como hijo de Dios, como congregación, tenemos una misión que cumplir, una visión que completar. Aleluya. Porque la visión es la que Dios nos trajo, el Señor Jesucristo, de parte de Dios, y la misión es la que Él nos dio antes de partir: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda. El Señor Jesucristo nunca dijo la sana doctrina, ni el verdadero evangelio o el evangelio completo. No, el Señor Jesucristo dijo: ven y esparcid el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál evangelio? El reino de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo llegaba, Él siempre decía: arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. O sea, Él estaba trayendo el reino de Dios. Él era el reino de Dios. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Sino en poder. Entonces, si el reino de Dios consiste en poder, ¿qué es lo que le da poder a un cristiano? A un hijo de Dios. ¿Qué le da poder? Conocer la palabra. No oigo muy bien. ¿Conocer la palabra? Los testigos lo conocen bien. Dicen: es exactamente el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová dicen: es el poder activo de Jehová. Dicen los testigos de Jehová. ¿Cuántos de aquí fueron testigos? Uno, aleluya. Ellos dicen, ellos mencionan siempre, para referirse al Espíritu Santo, dicen: es el poder activo de Jehová. Ellos no le llaman Espíritu Santo. Usted le llama Espíritu y ellos se asustan. Dicen los testigos, los que ya conocen de la palabra. Pero ellos dicen que el poder activo de Jehová es el Espíritu Santo, y en realidad el poder es el poder del Espíritu Santo. Nosotros, yo siempre, ya hace 2 o 3 años que no estoy hablando de eso, pero cuando empezamos a enseñar a los nuevos principiantes, enseñamos, por ejemplo, la pregunta para, como cuando usted va a la escuela y lo evalúan y le dicen: ok, vamos a ver cuántos son 2 por 2, 4 por 8, te vas a parbolitos, ¿verdad? Entonces, cuando surge nuevos convertidos y demás, usted le pregunta, o a los cristianos ya viejos, usted háganos una pregunta. Mire, usted dígales: ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? ¿Y qué van a contestar? A ver, ¿qué contestan? En el pelo. A ver, alguien más. En el pelo. A ver, allá atrás. Ahí. Y toda la gente dice: en el pelo. Pero cuando leemos las escrituras, a ver los que estudian, ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? El Espíritu Santo, porque dice, cada vez que él hacía algo, dice que el Espíritu Santo descendía. Recuérdense que en aquel tiempo el Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre nosotros, o sea, sobre la carne, sobre la gente. El Espíritu Santo todavía se guardaba un lugar reservado en el cielo. No fue hasta cuando vino con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo se derramó con ese poder del reino de Dios, de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, todo eso es una
serie de cosas que nosotros vamos aprendiendo y vamos entendiendo que la palabra de Dios va mucho más allá de lo que nosotros leemos. Y cuando nos congregamos, llegamos a congregarnos para demostrar, escúchame bien, el poder de Dios. Porque juntos, amado hermano mío, nosotros debemos venir. No estoy hablando de demostraciones que acá y que caiga hielo, no hay granizo y diamantes ahorita. Yo no sé en todas esas iglesias que caen diamantes. ¿Alguno de ustedes ha estado en una de esas? Gloria a Dios, una por aquí, otra por allá, y que caen oro y demás. Yo le dije, ¿y qué se ganó usted? Le hace la hermana, a ver la de allá de atrás. Nada. ¿Y las iglesias esas donde estaban? No sean ingratos que me den uno, ahorita estamos batallando para la renta. Pero ese poder de Dios, no me malinterprete, es verdadero, ¿ok? Es verdadero. Ahora, no sé lo que le hacen a los diamantes. Yo nunca he tenido uno. Una vez el hermano por aquí andaba buscando uno que cayó, pero nunca lo encontramos, si no, ya tuviéramos edificio propio, gloria a Dios. Pero no lo encontramos. Pero cuando la Biblia dice que nosotros nos reunimos para mostrar el poder de Dios, ¿sabe qué es el poder de Dios? ¿Sabe lo más hermoso que le parece a Dios? Por ejemplo, hoy la familia que nos visita, gloria a Dios, tenemos un aplauso. Si no me equivoco, hace rato llamaron y dice, oye, quiero saber dónde está la iglesia. ¿Así fueron ustedes? Amén, el hermano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Juan. Juan, aleluya. ¿Sabe qué significa Juan en la Biblia? La gloria de Dios. Aleluya. Eso es lo que significa el nombre de Juan, la gloria de Dios. Yo también soy Juan, de Dios. Aleluya. Bien, no, y eso es lo que significa en el vocablo hebreo. Bien, pero ese es el milagro más grande que Dios quiere mirar. El Señor no quiere ver que usted ande levantando muertos ni paralíticos. No me malinterprete, eso es una señal, dice la palabra. Y de esparcir el reino de Dios. Y los que creen, miren, y los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahora, eso han escuchado que es el poder del reino de Dios. No, esa es la consecuencia del reino de Dios. Porque el reino que el Señor Jesucristo anunciaba es el siguiente, el reino de Dios. No anunciaba el poder del reino. El Señor Jesucristo, cuando hablaba, Él decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El evangelio que el Señor Jesucristo marca, inclusive se lo dice a los apóstoles, es ir y esparcir el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es ese evangelio? Bueno, el evangelio del reino de Dios se define en lo siguiente: arrepentimiento para el perdón de pecados. Así de sencillo es el evangelio del Señor. Arrepentimiento para el perdón de pecados. Porque una persona, amado hermano mío, que no está arrepentido genuinamente en su corazón, no puede ser perdonado, no puede ser introducido al reino de Dios. Por eso la Escritura dice muchas veces, y habrá una gran fiesta, y habrá algunos colados en la fiesta, como todo bien típico hispano, ¿verdad? Dice que habrá colados en el cielo. Y una vez hice una prédica que le llamé ilegales en el reino de Dios. Porque dice, habrá una gran fiesta, dice, y vendrá el rey y mirará que algunos no están vestidos de bodas. Mire, habrá algunos que no están vestidos de bodas. Aquellos que creyeron que estaban en el reino, pero fueron introducidos ilegalmente, lo cual quiere decir que no fueron introducidos en lo que el Señor marca, el espíritu y en verdad. Fueron introducidos en su mente, fueron introducidos al reino de Dios en sus emociones, y eso fue lo que los llevó al trono. Y no me malinterprete, porque al trono todos van a llegar: rateros, violadores, asesinos, maleantes. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, ahí van a ser escogidos unos para un lado y otros para el otro, unos para la derecha y otros para la izquierda. Habrá inclusive, dice la palabra, apóstoles, profetas y demás que van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué dice la Escritura que le va a decir? Apártate de mí, nunca te conocí. Pero en tu nombre, sí, en mi nombre tú lo has dicho, no fuiste tú. ¿Se da cuenta? Entonces, perdón. Por eso es que hoy la palabra que yo le traigo dice, la vanagloria del falso evangelio. Cuando hay un falso evangelio en nosotros, nos queremos gloriar nosotros. Los predicadores quieren que la gente los alabe, que la gente los mire, que la gente los cargue, que la gente los saque, y que se apoyara más falta que le hagan ahí, ¿cómo se llama eso? A ver, venga hermano, córrele, venga usted también. Cuando nosotros estábamos en la Fuerza Aérea, siempre cuando había un herido, ¿verdad? Poníamos las manos así. Siéntese. Sí, usted siéntese como con ganas,
ganas, ¿verdad? Y quieren que lo saquen así, y que les den fanfarrias y demás. Ya no se huele. Y eso es lo que hoy en día se está moviendo mucho. Ahora, yo no estoy aquí para juzgar a ningún predicador, ni para... No, yo estoy hablando de algo que la Biblia nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra la titulé La vanagloria del falso evangelio. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a escuchar, amado hermano mío, escúchame bien esto, el reino de Dios. Y el reino de Dios es arrepentimiento para el perdón de pecados. Y he escuchado muchas veces que dicen, es más, inclusive conozco un pastor que directamente le dice a las personas, ¿a qué iglesia iba, hermanita? Cuando se van de aquí luego llegan por allá, ¿verdad? Porque así sucede. Y luego dice, a la iglesia del pastor Randeros. Ahí te golpean con la palabra, ahí te tratan mal con la palabra. La palabra no es para golpear a las personas, la palabra es para dar amor a las personas. Y la gente dice, sí, porque Dios no es malo, Dios es un Dios bueno. Bueno, la Biblia misma lo dice, que no hay nadie bueno, sino solamente Dios. Pero cuando la palabra no te la dan como debe de ser, no hay un redargüimiento en tu corazón. La palabra dice que la palabra es una espada de doble filo que entra y penetra como espada de dos filos. Dice que corta cuando entra y corta cuando sale. Dice, y penetra y corta entre carne y hueso y penetra hasta los tuétanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra, cuando causa verdadero arrepentimiento en nosotros, amado hermano mío, sentimos que nos estremece, ahora sí que hasta los tuétanos. ¿Cuántos no conocen lo que son los tuétanos? Déjame ver para poder explicar, si no me quedo callado. Uno nada más. Bueno, por ese uno lo vamos a explicar. Los tuétanos es cuando usted come un caldito de res, una sopa de res, no sé dónde sean ustedes, pero caldo o sopa por allá en Centroamérica, y tiene unos huesitos, y eso que tiene adentro, que muchos le hacemos así. Bueno, discúlpeme la gráfica, pero es verdad, ¿no? ¿Cuántos le hacen así? Amén. Ahí está, ¿ves? Para que no diga que estoy mintiendo, para luego en la cámara me dicen, ay, qué falta de ética. No, es que así comemos los hispanos, amén. Y todo eso que le sirven ahí, lo que hay entre medio de los huesos, eso es lo que le llaman el tuétano. Entonces, mira qué profundo, dice la Escritura, que tiene que penetrar entre carne y hueso, y que penetre hasta los tuétanos. ¿Sabe por qué dice entre carne y hueso? Porque la carne representa lo que dice la Escritura, las obras de la carne, la hambre de la carne, dice, son fornicaciones, borracheras, lujurias, hechicería, brujerías y demás. Dice, esas son las ganas de la carne, de esta carnucha. Y cuando dice entre carne y hueso, el hueso lo está representando nuestro espíritu. Y luego los tuétanos que tenemos ya, es que dice que en la sangre está la vida. Dice que hasta ahí debe de penetrar la palabra, hasta los tuétanos. Y cuando una palabra nos penetra hasta los tuétanos, nos marca la vida y nos cambia la vida. Porque hemos escuchado muchos mensajes, pero apenas si salimos de la iglesia y pasaste la puerta del otro lado y saludaste al hermano y aleluya, amén, gloria a Dios. Y hermano, ¿de qué trató el servicio? Estuvo bien chévere, Mayra cantó como nunca, como los ángeles descendieron, y dancé y hablé en lenguas y aleluya. Sí, hermano, pero ¿de qué trató el servicio? Cuando el pastor estaba predicando, hermano, yo sentí la presencia de Dios y mi cuerpo se... Pero hermano, ¿de qué trató el servicio? Hermano, ¿de qué trató el servicio? No me acuerdo. ¿No le pasa así? ¿Sabe por qué? Porque esa palabra no marcó su vida. Esa palabra marcó sus emociones. Y eso es lo que Cristo no quiere. El Señor Jesucristo era el hombre más sencillo, más humilde sobre esta tierra. Y cuando Él predicaba, sin embargo, cuando había muchas personas nuevas y había muchas personas que venían, Él daba todo el amor que Él tenía. Y Él les explicó las aventuranzas. No robaréis, no mataréis, no diréis malos testimonios. Y Él les enseñaba, escúchame bien, una doctrina. Él enseñaba la doctrina del reino de Dios. Cuando tú eres introducido al reino de Dios, tú tienes que hacer cambios en tu vida. Tú no puedes seguir viviendo la vida que vives si eres introducido al reino de Dios. Muchas personas van a la iglesia domingo tras domingo, pero siguen viviendo igual, de la puerta para allá, siguen siendo los mismos. Mire, yo me canso de decirle muchas veces a las personas, a las mujeres con más razón, les digo, hermana, no se ponga falditas ahí, sea cristiana también afuera, no ande enseñando ahí todo lo que se le ve, que hasta las moscas se paran ahí. Le digo, ya tanto que se paran las moscas y ya nadie la quiere comprar. Y se siguen vistiendo igual.
Yo digo, entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Eres cristiano en la iglesia y allá afuera eres quien tú quieres ser? Porque no hay un redargüimiento. ¿Y sabes a dónde les gusta ir a las personas así? A las iglesias donde les dicen, eres el Hijo de Dios, vamos a hacer un pacto porque el Señor es el Rey de Reyes y tú eres el Hijo y tú tienes derecho. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, si es que juntamente con Cristo padecemos con Cristo, entonces también con Cristo seremos juntamente glorificados. Y entonces tendremos las añadiduras que nos están prometiendo. Porque yo lo siento, si no, no va a haber añadiduras. No me malinterprete, ¿eh? No estoy echándole a ninguna religión, a ningún predicador, no. Estoy enseñando algo que es el sentir de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él quería que su iglesia estuviera preparada para recibir cuando la palabra misma nos dice, en cuanto yo me vaya, estoy seguro, mire lo que dice la Escritura, estoy seguro que de entre de ustedes mismos se levantarán falsos profetas. Yo cada vez que leo eso me asombro y me aterro, porque muchos, a pesar de venir muchas veces a la iglesia, a pesar de muchas veces, se pierden y toman distintos rumbos y distintos caminos, y me aterra porque el Señor Jesucristo lo dijo, estemos preparados porque el reino de Dios no se acercó, ya ha llegado. Ya ha llegado. Si tú aceptas al Señor Jesucristo, por consiguiente dice que eres criatura nueva y has nacido en el Espíritu, y el Espíritu de Dios, dice 1 Corintios 3, 16 y al 19, mora en ti. Entonces ya no se acercó, sino llegó el reino de Dios a tu vida. Ahora, el reino de Dios, nuevamente vuelvo al principio, significa perdón para el arrepentimiento para el perdón de pecados. Ese era el evangelio que nuestro Señor Jesucristo anunciaba. Bien, ahora vamos a Hechos capítulo 3. Ahí guarda tu 2 de Corintios 11 y vamos a Hechos capítulo 3. Versículos 17 al 19, que dicen de la siguiente manera. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. Esto quiere decir los líderes y pastores. O sea, se han desviado de los caminos del Señor. Por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Inclusive hay muchas veces que usted va a una iglesia y hablan acerca del pecado, pero no nos redarguyen. Y hablan acerca de no ser de cierta manera, pero no nos redarguyen. Y cuando la palabra de Dios no nos redarguye, no hay cambios en nuestras vidas. Por eso es que la palabra de Dios no se tiene que maquillar. Escúchenme, evangelistas y pastores, la palabra de Dios no se maquilla. La palabra de Dios se da como viene. Porque cuando un predicador y un evangelista y un pastor va a una iglesia, inmediatamente, ¿sabe por qué a muchos ya no los vuelven a invitar? Usted es evangelista, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué ya muchas veces no lo vuelven a invitar? Porque hay veces que preparamos sermones cuando van a otras iglesias los líderes y pastores o evangelistas y pastores preparan sermones para animar al pueblo, porque si va un evangelista o un pastor y no anima al pueblo, ya no lo vuelven a invitar. Si va un evangelista o un pastor y predica la palabra de Dios y el pueblo se siente redarguido, ya no lo vuelven a invitar. Santo. Porque el pastor dice, no, pues te invité para que me los animaras, para que suelten la lana, las ovejas y demás. Entonces, como no habló eso, sino que habló la palabra de Dios, entonces ya no los vuelven a invitar. Santo es el Señor. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Pero como le dije al principio, escrito está. Escrito está. Así es de que usted no se sienta atañido, mi amado hermano, mis amados hermanos que alguna vez predican y no los vuelven a invitar. No se sientan atañidos, porque escrito está. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, no nos van a querer. Dice, el mundo quiere a los suyos, pero ustedes los van a aborrecer. Gloria al nombre del Señor. Nuevamente leo el 19 de Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos
de refrigerio. Amado hermano mío, si tienes tiempo pidiéndole algo al Señor, si tienes tiempo batallando con algo, si tienes tiempo que la estás viendo así que de mal en peor, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que sepas que en tu vida hay algo que no estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Hay algo que te está estorbando entre la plena comunicación con Dios y ti, entre tú y Cristo. Hay algo que no está bien y Dios quiere quitarlo. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que hoy digas: Señor, quiero que vengas a mi vida. Hoy me arrepiento, hoy dejo mi pecado, hoy te pido, Señor, que me llenes de tu gloria. Porque cuando tú te empiezas a arrepentir, dice la palabra de Dios que nos empezamos a santificar. La palabra santo significa apartado. Entonces cuando nosotros empezamos a dejar nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras, y empezamos a orar, y empezamos a ayunar, y empezamos a leer la Escritura, hay una gloria que empieza a descender sobre nosotros, porque entonces el Hijo de Dios está diciendo: ese está buscando de mí. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3. Versículo 'Aleluya'. Capítulo 3 te dije, ¿verdad? De Mateo. Amén. 18 y 19 dice lo siguiente en la palabra del Señor. Perdón. 17. Mateo. Perdón, Mateo estaba. Santo. Estoy perdido un poquito, permítame. Me perdí Mateo 3, 8 y 9. Ahora sí hay, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, ya me había asustado. 3, 8 y 9 dice: otra vez le llevó el diablo. ¿Sí estoy ahí? No. Ya ven por mentiroso. Perdóneme, Señor, ahora vuelvo. Santo. Ahora sí me ubico. Haced pues. Frutos dignos de arrepentimiento. Excuse me. Haced pues. Frutos dignos de arrepentimiento. Espérame, eso no me lo habían enseñado. Haced pues. Frutos Frutos dignos dignos de de arrepentimiento. ¿Lo ves? La palabra de Dios nunca dice que solamente pidas perdón. La palabra de Dios siempre te dice: haz frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? En otras palabras, ¿por qué crees que es tan fácil así nada más? Y les dice: vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios nos marca y nos dice: id y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hace muchos años prediqué algo que se llamaba el verdadero perdón. El verdadero perdón consiste en 5 facetas, no nomás es de labios. Y una de esas 5 facetas es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que cuando tú ofendes a una persona, no solamente basta pedir perdón. Qué fácil, amado hermano mío, es pedir perdón. Ya hasta Dios está cansado de los que solamente piden perdón. Amado hermano mío, no quieren hacer nada. Ay, pero Dios es bueno. Ese es el problema cuando te dan una leche diluida. ¿Cuántos saben que aquí van a la marqueta y van y compran un galón de leche y luego lo compran, ¿cómo es? ¿Low fat? ¿O non too fat? ¿O cómo es? Número 2. Fat free. Fat free, non-fat, low fat, y puro fat, ¿verdad? Pero es low fat. Eso quiere decir que tiene solamente el 2% de leche y todo lo demás está diluido con agua. Y lamentablemente el evangelio se da diluido en muchos lugares. Y te enseñan el perdón, pero como te empecé a decir al principio, para los nuevos, principalmente los días domingos, ¿verdad? Es ese amorcito, esa lechita, pero nos damos cuenta que en el libro de los Hebreos, capítulo 6, nos dice la palabra: dejen ya los primeros rudimientos y avancen, dejen ya de beber leche. Están bebiendo lechita adulterada. Hay cristianos que están empachados en las iglesias porque quieren estar bebiendo pura lechita. Amado hermano mío, no es tiempo de leer pura lechita, es tiempo de levantarte, es tiempo de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, Señor, yo estoy dispuesto, yo iré por ellos, yo sufriré, yo demandaré, Señor, que el diablo suelte las almas. Aleluya. La palabra misma nos exhorta a hacer eso.
Por eso es que nosotros tenemos que estar, como dice aquí, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No solamente querer que Dios te perdone y ya está, amado hermano mío. No me malinterpretes. ¿Ustedes ya son cristianos, amado hermano? ¿Sí? Gloria a Dios. Confesados, diluidos y demás. Aleluya. Esos son los que me gustan. Aleluya. Sí, porque luego vienen personas que no son convertidas y hay que tener un poquito de cuidado. No las vamos a introducir luego al reino de Dios. Primero hay que llevarlas al cielo y después al reino. Aleluya. Sí, porque los no convertidos quieren ir al cielo. Amén. Pero nosotros queremos ir al reino de Dios. Bien, voy a empezar ahora sí, porque eso solamente era el background que le traía, era solamente la explicación para que puedan entender a dónde vamos. Le dije que íbamos a estar leyendo en 2 de Corintios. Y ahora sí le empiezo a predicar, aleluya. ¿Capítulo qué? 11. Bien. Ojalá me toleraran un poco. ¿Qué quiere decir la palabra tolerar, hermanos? Soportar, aguantar. Dice, ojalá me toleraran un poco de locura. Es más, dice ahí la palabra, tolérenme un poco de locura. Aguanten un poco de mi locura, porque los celo con celo de Dios, pues los he comprometido, eso es lo que quiere decir desposar, los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Ahora mira lo que dice, para una virgen, como para presentarlos a un esposo como una virgen pura para Cristo. Amado hermano mío, nosotros tenemos que ser esa iglesia virgen. Mira, amado hermano mío, cuando una mujercita, cuando una muchachita, hoy en día ya es muy difícil encontrar doncellas, no quiero llamar como dice la Biblia, vírgenes, inclusive jovencitos. Ya es muy difícil, ¿saben por qué? Porque el mundo está bien corrompido. El mundo está bien corrompido. Ya hoy en día es difícil que haya una persona que se guarde, ya no de, ya por conveniencia propia, por convicción propia, ya no hay muchas personas que se quieren guardar vírgenes para Cristo o para el altar, para el novio o para la novia, para llegar al altar vírgenes. Anterior, no me creas que mucho tampoco, pero la gente trataba más, se esforzaba más. Pero hoy en día, con todo lo que nos enseñan, lamentablemente, y con el decirnos que no hay problema, que Dios no se fije en lo de afuera, sino en lo de adentro, han corrompido el verdadero evangelio del reino de Dios. La gente ya no se arrepiente de su pecado. La gente ya no viene a la iglesia a escuchar convicción para sus vidas. La gente ya no quiere que se les enseñe cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Anteriormente ibas a la iglesia para aprender la palabra de Dios. Ibas a la iglesia para emprender una nueva vida en Cristo Jesús, para caminar diferente, para vestirte diferente, para hablar diferente, para vivir diferente. Pero hoy en día, amado hermano mío, yo me sorprendo mirar las iglesias, que no sé cuando las personas salen de la iglesia, no sé si vienen de un burdel o de una iglesia. Y la palabra burdel quiere decir prostíbulo. Lamentablemente, porque veo a las jovencitas y a las más jovencitas y a las más señoritas y a las más ancianitas vestidas de la misma manera que miras a las personas del mundo. Es imposible que viniendo a Dios no haya cambios en tu vida, amado hermano mío, amada hermana mía. Cuando tú vienes a Cristo, tiene que haber cambios en tu vida, porque la palabra de Dios lo menciona. A las mujeres les manda, vístanse con modestia, lo cual quiere decir no hay, por favor, for God's sake, don't do it. You have to show changes in your life when you are being transformed by Christ. Tienes que mostrar cambios en tu vida cuando eres transformado por Cristo Jesús. Y le dice el apóstol, le dice aquí, yo los celo con un celo santo. A mí qué me importaría, amado hermano. Yo simplemente como otro pastor predico, usted venga como le dé su regalada gana. Si está casado, divorciado, viudo, aconsejado, mal aconsejado, usted solamente venga a la iglesia, que Cristo lo perdonará. ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a condenar yo, juntamente con usted, porque usted sin duda va al infierno si su vida no cambia. Pero yo, por no decírselo, también me estoy condenando. Pero cuando yo se lo digo y usted no lo hace, usted se condena y usted se va al infierno, pero yo habré librado mi alma. Pero si usted cambia, si la palabra trae convicción a su vida, si usted hace cambios en su vida, entonces tanto usted y como yo nos vamos juntos al reino de Dios. ¡Aleluya! Entonces debe de haber cambios.
Por eso les dice el apóstol, yo pues, dice, las he comprometido, desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura para Cristo. ¿Qué es una virgen pura? Alguien que se guarda en santidad para Cristo. Alguien que no vive su vida como ella quiere, sino que sabe y hay temor en la persona de Dios. Porque cuando no hay temor de Dios en nosotros hacemos y vivemos como queremos. Usted no puede decir, no, yo sí tengo temor reverente. ¿Cuál es temor reverente? Ni siquiera sabes lo que es el temor reverente. ¿Sabes por qué no sabes lo que es el temor reverente? Porque ni siquiera tienes temor de Dios. Por eso no sabes lo que es el temor reverente. El temor reverente es no faltarle a Dios ni con el pensamiento. Y no porque nos vaya a castigar, sino porque te duele cuando le fallas a Dios. Tan solo con el pensamiento te duele pensar mal. Los que ya somos cristianos, siempre cuando venimos a Cristo y pecábamos nos dolía. Ese era el temor reverente. Algo que muchos nos han dejado atrás por años hasta hoy día. Y que hoy pecan y ya les da lo mismo hacer las cosas porque ya no hay temor reverente. Y si no hay temor reverente, mucho menos hay temor de Dios en tu vida. Oh, Dios mío. Por eso el apóstol se preocupa y dice, yo tengo un celo por ustedes. Yo tengo un celo santo. Yo quiero que ustedes se presenten como una virgen pura para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a mí me conviene que usted sea puro. A mí me conviene que usted sea santo. Porque donde hay santidad hay poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3. Pero temo como la serpiente con astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que les hemos predicado, o si reciben a otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio,